La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es un delito muy grave que sigue ocurriendo en el país. Lo más alarmante de todo esto es que un gran porcentaje de las personas perpetradoras suelen ser padres o personas muy cercanas a la familia de la víctima. La figura materna o paterna representa amor y protección, pero ¿qué pasa cuando es el padre quien causa el daño? Muchas son las consecuencias que se generan en las víctimas luego de vivir hechos de esta índole. En otros casos, la víctima es abusada y asesinada. Para la familia, enfrentar tan terrible crimen resulta todo un desafío. Como cada martes, les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla a través de una aplicación o de la cámara del celular y podrán ingresar a nuestra página web y disfrutar de todo el contenido exclusivo que Televen tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Cuando una pareja decide separarse y tienen hijos en común, el deber de ambos es velar por el bienestar y seguridad de los más pequeños. La desintegración de una familia abre la posibilidad de conocer a nuevas personas, pero como adultos debemos indagar y conocer quién es esa persona antes de vincularla con los hijos. Nos conocimos a través de una radio donde existía en ese momento un programa en el Valle del Tuy, por lo cual yo participé y luego hice contacto de manera personal con ella. Eso fue aproximadamente hace unos 14 años. El desenlace de todo esto fue por un contacto telefónico que ella tuvo con un conocido. Y en ese momento yo la agarré infraganti hablando con el teléfono con esa persona. Y fue la forma y el detonante que en realidad hizo que nosotros rompiéramos la relación como tal. La mujer que vivía en Ocumare del Tuy con sus hijos decidió iniciar una nueva relación. Vecinos de la mujer comenzaron a notar que en horas de la noche escuchaban ruidos extraños de los niños provenientes de la casa y sin pensarlo alertaron al padre. Escuchaban a las niñas llorar de noche, más que todo después de las 12 de la noche. Pero eran unas quejas y algo doloroso, pues. Y tratando a las niñas de pedir como auxilio y esas cosas. El 16 de julio del año 2020 pudo tener pruebas de lo que estaba pasando. Nunca pensó que la madre de las niñas era partícipe de este delito. Yo, de manera, digamos, un poco rápida, voy a buscar a las niñas un fin de semana y paseo con ellas, le vendo un helado. Luego les digo, tenemos que ir a un sitio porque ya yo estoy enterado por ahí que ustedes están saliendo en un video y a ustedes les da pena que las vean. Ya las niñas sabían que las tenían en un video, en WhatsApp, Facebook. Y entonces, ¿qué pasa? La mamá de las niñas con su pareja vendía los videos pornográficos. El abusador generalmente fue abusado de pequeño. Cuando es la madre, imagínate tú que la madre que es tan hermoso. Yo siempre hablo mucho de la madre como lo más bello que existe en el mundo, porque la madre durante el embarazo, Gretsimar, es como un Dios que está haciendo un ser humano a su semejanza cada segundo, esos 9 meses que está embarazada. Cuando una madre es capaz de hacer eso, imagínate el nivel de locura que hay en esa mente, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico es horrible y es una cosa demasiado difícil de tratar y donde tienen que trabajar mucho la gente especializada en la mente, los psiquiatras, los psicólogos para poder restaurar esa normalidad. Pero es muy grave y muy feo. Ambas niñas fueron abusadas por estas personas. La madre, en complicidad con este hombre, estudiaron la manera de poder tener momentos a solas con las víctimas. Era un dominio y una preferencia con la niña de 8 años y con la de 10 años en ese momento. Ella siempre las obligaba a que se fueran con ella. El padre de las niñas las veía cada 15 días, pero muchas veces existían excusas por parte de la madre para que no compartiera con ellas. Yo la veía cada 15 días, antes del problema, cada 15 días, a veces duraban 2 semanas conmigo,
Yo a veces me tomaba la atribución de tenerlas un mes conmigo, pero por la situación económica, la situación en la actualidad, la situación en el país, se me hacía un poco bastante fuerte porque para nadie es un secreto que el sueldo mínimo que en realidad ganamos, no, en ese entonces no nos daba la base. Y aparte de ello, yo también tengo otros niños. Y entonces se me hacía un poquito complicado la cosa. Para esta mujer era necesario tener a las niñas las 24 horas del día, limitándolas a compartir con el padre. Mientras más tiempo pasaban con ellas, mayor era el daño causado. Ella tenía un afán, era con las dos niñas, la de 8 y la de 10, porque las tenían como para negocio. En cambio con los varones no era ella así tan pegada. Cuando ocurren casos como el mencionado anteriormente, es fundamental la evaluación con un médico forense para determinar el origen de las lesiones. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con un niño pequeño o una niña pequeña, si en el caso de hoy, que es un abuso sexual, ¿no? El tipo de evaluación que se va a hacer, mucho cuidado en tomar las muestras, ¿verdad? Para no lesionar más a la víctima. También el sitio de suceso, en los dos casos hay que evaluarlo bien, pues, ¿sabes? Donde supuestamente pasó el hecho, ¿no? Sea adulto, sea niño, es la misma evaluación del sitio de suceso, recolección de cosas, de manchas, de vellos, de objetos también que pueden ayudarnos en la investigación. Para un padre que descubre cómo sus hijas por varios años fueron víctimas de abuso, no resulta fácil. Su objetivo es brindar ayuda a sus hijas sin dejar de lado la búsqueda de la justicia. Cuando un infante es víctima de abuso, generalmente desarrolla una pérdida de su autoestima y quedan afectados no solo física, sino psicológicamente. No es fácil para ningún padre saber que sus hijos están siendo víctimas de abuso, y en este caso, con consentimiento de su propia madre. Cuando le practican el examen a la niña de 10 años, le hicieron unas preguntas, porque en realidad ella no fue tocada en sus partes genitales, excepto nada más lo que ella le dijo a la doctora en este caso, que era que el padrastro le decía que le hiciera. Y eso fue lo que arrojó la niña. La niña de 8 años se lleva en la medicatura forense, donde lamentablemente ella no quería que la revisaran porque le daba pena, lloraba. Cuando la doctora la revisa, efectivamente arroja que fue objeto de violación. Las niñas presentan secuelas por lo sucedido. Psicológicamente están afectadas. El miedo y la angustia que este abuso causó en ellas dejó daños significativos en sus vidas. Las primeras semanas que yo las tuve a partir de la denuncia, la primera y la segunda semana, la niña de 10 años salía corriendo del cuarto diciendo que el padrastro estaba en la sala, que la estaba esperando, que se abría la boca, todas esas cosas. Y caí en pánico y empezaba a dar gritos, y yo me tenía que quedar durmiendo con ella en la habitación. Tú ves que se aísla, ¿verdad? No habla, llora, no quiere comer, le duele para orinar. Pero hay signos que son lógicos, pues. Tú ves que la niña no está sonriente, está seria, está aislada, la consigue llorando, no quiere comer, no quiere ir para el baño, o inclusive cuando es más grave caminan con dificultad, con dolor. Hay que estar pendiente, tener un poquito de sentido común nada más para esas cosas y tratar de darle confianza al niño o a la niña de que te explique lo que está pasando. Las secuelas son indeterminadas, es muy difícil. Eso siempre tiene que estar acompañado de un psiquiatra y un psicólogo, generalmente forense, para que ayuden a restaurarse, ¿no? A entender. Y bueno, las secuelas pueden ser de por vida, que pueden poco a poco ir sanando, ¿no? Con entendiendo qué pasó, con el perdón. Pero son bien fuertes y difíciles. Realmente yo, como también soy pediatra, aparte de forense, que fui forense y soy criminalista, he visto casos, ¿verdad?, donde no es fácil y la repercusión puede ser toda la vida, a veces suave, de repente conductas en una persona sana que fue víctima del abuso en su infancia, ¿no? Y tiene una vida muy buena, muy bella, pero con unos trastornos, ¿verdad?, debido a eso, que no lo asumió, no lo revisó, no lo sanó, no lo trató, porque hay tratamientos para eso, ¿verdad? Y entonces quedan con secuelas, ¿verdad?, de conductas, de personalidades
que no terminan de ser como lo más idóneo como un ser humano. El padre, en el momento que descubrió lo que estaba sucediendo, formuló la respectiva denuncia para que fuera la ley quien se encargara de estas personas. Yo formulé la denuncia en Ocumare del Tuy, en la delegación del 6CPC de Yo no quise que eso sucediera de esa forma, por vías legales, a donde en este caso la LOCNA, los tribunales como tal de competencia tuvieran ese conocimiento en el momento. Al no poder dar con los culpables de este repugnante hecho, se encargó de buscar a la madre de sus hijas y entregarla a la justicia. Yo duro en ese trayecto desde julio hasta noviembre una persecución, pero por la vía del amor, amorosamente enamorando a la persona. Le propuse irnos a Colombia y darle las niñas, en este caso a la abuela materna, para nosotros irnos a Colombia y empezar una vida nueva. No fue así. Yo inteligentemente lo hice de esa manera para poder obtener por lo menos a la mamá de las niñas, que hoy en día, gracias a Dios, está pagando condena. En la actualidad está pagando 14 años de condena. El padre nunca conoció al padrastro de sus hijas, el hombre que durante mucho tiempo les estuvo haciendo daño. En el momento en que se enteró de lo sucedido, no logró dar con él. Las veces que yo intenté de ubicarlo o de saber quién era, ella siempre me lo ocultaba. Incluso yo por una llamada telefónica y un mensaje de WhatsApp le dije, te voy a decir una cosa, si algo raro le llega a pasar a mis dos hijas, yo mismo me voy a encargar lamentablemente de ponerte los ganchos. Esa persona, hasta donde yo he dado, o sea, por medio de mi contacto, que se encuentra en el vecindario de Colombia, pero en realidad no sé en qué parte. Las niñas afectadas se encuentran actualmente bajo los cuidados de su abuela materna. Llegó la abuela de las niñas, empezó con unos ataques que quería ver a los niños, que por favor, que mira, que le hacía falta, que ella... Entonces yo, bueno, vamos a hacer una cosa, váyanse para que su abuela y bueno, vamos a estar pendientes. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque como no tengo una vivienda, para el momento que yo diga, bueno, los voy a meter aquí, eso fue lo que me frenó para yo quedarme de un todo con ellas. Él confía en que no solo la madre pagará por el daño causado a las niñas, sino que el hombre involucrado también debe ser capturado. Que en realidad esa justicia que nosotros queremos, soñamos y queremos que se haga, que en verdad se cumpla, que no se quede impune, que no permitan nuevamente que pase otro caso con otra familia y que psicológicamente no lleguen otros padres o otras madres a vivir lo que en este caso estoy viviendo yo como padre, como afectado, y que me ayuden. Eso es lo único que yo les pido a las autoridades, que me ayuden con este problema, que en realidad no es un problema pequeño, es un problema inmenso, es grande. Los padres, madres y representantes tienen un gran impacto en el desarrollo afectivo, cognitivo, social y en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En las manos de los adultos está la protección integral y el futuro de la niñez. Antes que todo, antes de darle un hijo o una hija a una persona desconocida o aún siendo familia, que vean la hoja de vida de ese familiar, que en realidad puedan tener esa confianza para entregarle un hijo, una hija, a entera disposición, para que no se vuelva a repetir lo que a mí me está pasando. Cuiden a sus hijos que no tienen culpa de ser niños y niñas. Digamos que esto es más frecuente de lo que pensamos. Hay mucha gente que sufre por eso, que no lo ha sanado, que no lo ha curado. Si me están escuchando algunos que fueron víctimas del abuso sexual en su infancia y sienten que no lo han sanado y creen que puede haber afectado tu conducta en la vida, que creen que pueden estar actuando de una manera inadecuada por eso que te pasó de la infancia, estamos a tiempo, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. El contacto cariñoso y respetuoso es importante. Abraza a tus hijos, pero siempre demostrándoles amor y respeto. Es indispensable que nuestros niños se sientan protegidos. No olvides observar con cuidado su relación con otras personas adultas y el trato que reciben de ellos. Ya basta de abuso infantil. Cuidarlos es nuestra principal tarea como padres.
Son múltiples los casos de abuso infantil que se registran en el país. Además, la violencia homicida ha causado severos daños en nuestra población, siendo los infantes un blanco fácil para este tipo de delitos. Hoy conoceremos el caso de una joven estudiante de bachillerato, quien fue abusada y asesinada. Una niña alegre, divertida, todavía era una niña, a pesar de que tenía 15 años, ya se había desarrollado, pero ella tenía su mente de niña. Jugaba a la maestra, con los vecinitos. Era muy compañera, también con nosotros. Le gustaba mucho peinar, hacernos peinados a nosotros y a compañeritos de ahí de la casa. Le gustaba mucho darle clase a los niños más pequeños, siempre se reunían ahí en la casa. Y bueno, sí, era muy compañera, muy amigable. Era muy alegre, le gustaba estar peinándolas, hacía trenzas, se ponía a ver videos en el teléfono. Las niñitas, cuando necesitaban hacer tareas, la llamaban, le pedían ayuda, ella las apoyaba haciendo los trabajos, los dibujos, les explicaba. La joven desapareció el viernes 25 de octubre del año 2019. La última vez que la vieron sus compañeras de clase fue con un chico que la buscaba constantemente con la intención de conquistarla. Ella se desapareció el 25 de octubre. La última clase que recibió fue clase de matemática, de eso de 2:30 a 2:45. Ella se salió de la clase de matemática porque estaba haciendo un examen. Terminó el examen y se salió. Cuando salió del liceo, estaba el muchacho esperándola afuera. Ella tenía que regresar a la casa a las 6 de la tarde, siempre llegaba porque las clases terminaban a las 5. Y del liceo a la casa no hay mucho tiempo, a veces la cuestión del transporte, eso se tardaba 1 hora y nunca llegó. Luego de 2 días de desaparecida, la angustia y preocupación aumentaban en los familiares de la joven, por lo que decidieron salir a buscarla. Desde el día domingo, por lo menos yo, porque vivo aparte, desde el día domingo. Ya mi papá lo sabía desde el día sábado, que habían estado buscándola, pero no querían hacer mucho ruido porque no querían angustiar a nadie. Pero nosotros en sí nos enteramos el día domingo bien temprano y fue cuando empezamos a buscarla. Yo me entero de la desaparición el domingo porque yo trabajaba interna en una casa de familia. Me llama mi hermana el domingo en la mañana, a las 6 de la mañana me llamó. Mira, Gisela, que Jessica no aparece. Yo, ¿cómo no aparece? Si yo hablé con ella el jueves. Sí, pero es que no aparece desde el viernes. Y yo, ¿por qué no me avisaron antes? No, porque pensábamos que estaba en la casa de su hermana, de mi otra hija, de Giselle. Y resulta que no estaba ahí, no te queríamos angustiar. Yo, ¿cómo no me van a llamar? Entonces salí enseguida, desperté a mi jefe y salí volada del trabajo. Las personas que viven en zonas aledañas al liceo informaron a los familiares de la adolescente que la última vez que la vieron fue en el sector La Eneca, Hoyo de la Puerta, en el estado Miranda. La vieron en La Eneca, ahí nos encontramos. Entonces yo llamé al papá de mis hijas y estuvimos buscando. Cuando yo llegué, bueno, enseguida llegué a coche y de coche a Hoyo de la Puerta y llegué y me bajé de la camioneta en la autopista en el sector de La Eneca, que fue donde la vieron por última vez. En ese transcurso estábamos preguntando por las casas con una foto de ella, porque ya, o sea, el sábado ellos vivieron angustia porque no llegó, y entonces el domingo empezamos a buscar en todos los sectores cercanos al liceo. Cuando los familiares comenzaron con las investigaciones sobre la desaparición, determinaron como primer sospechoso a ese joven que constantemente la acosaba con el fin de conquistarla. A raíz después de lo que pasó, de las investigaciones que nosotros comenzamos, porque ella no llegaba a la casa, fue que nos enteramos de que ese chico la había estado esperando fuera del liceo 1 semana antes de que pasara lo que pasó. Él le esperaba fuera del liceo, que la habían visto varias veces con él hablando fuera del liceo y que él le gustaba que ella, o sea, reunirse solos aparte. Ella llamaba a una amiguita o para ella no acercarse sola a él, y él le decía que no, que ella sola hablaba en un momento y ya, que era rápido.
Eso fue lo que nos dijo la amiga más cercana que ella tiene en ese momento, pues cuando empezamos la investigación. Desde un principio, cuando empezamos a preguntar, siempre salió un primer sospechoso. Primero y único sospechoso, que fue el muchacho de 19 años, que la frecuentaba mucho en el liceo. Fuimos a la casa del muchacho, porque ya mi hija había averiguado que él la había visto ese día, el viernes, y fuimos allá y la señora nos trató muy mal. Nos dijo que éramos unas locas, que ahí no había nadie. Entonces yo le decía a ella que se pusiera la mano en el corazón, que ella es mamá, o sea, que me entendiera, que yo estaba preocupada por mi hija. Yo no estaba diciéndole nada malo de su hijo hasta ese momento, pues, porque no sabemos lo que había pasado. Porque yo buscaba a mi hija viva. Las sospechas de los familiares de la joven cada vez se hacían más certeras, ya que todas las pruebas arrojaban de que el joven que tenía esas intenciones de conquistarla estaba implicado en el homicidio. Recibimos otra llamada y nos dijeron que había aparecido una muchacha, que habían encontrado un cadáver, porque primero fue lo que dijeron. Encontraron un cadáver en el sector de Leneca. Y entonces mis hijas no querían que yo fuera. Mamá, vamos a ir primero. Fue el papá, fueron ellas todas. Pero yo no me pude quedar en la casa, no sé, yo sentía algo. Y cuando me nombraron el sector de Leneca, que es en el sitio donde nosotros fuimos a tocar varias veces la puerta de la casa de la señora, donde vivía el muchacho, ya yo tenía un presentimiento. Luego de 7 días de desaparecida, encontraron el cuerpo de esta joven en el sector de la Eneca con un terrible estado de descomposición. En ese sitio de la casa de esa señora, a 50 metros, apareció mi hija. Bueno, el cuerpo estaba totalmente deteriorado. El médico forense es la piedra angular en una investigación porque es el primer especializado en el área que ve el caso cuando hay un hallazgo de cadáver. Además, estos profesionales de la salud tienen el deber de hacer una buena evaluación, tomar nota y no dejar ningún dato por fuera para poder realizar el informe del levantamiento del cadáver. El forense me dijo, cuando estábamos haciendo los papeles en la morgue, que su muerte fue el mismo día que ella se desapareció. Para determinar la causa de la muerte, ¿no? Primero se hace el levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver lo hace el médico forense y la autopsia la hace el médico patólogo forense, que al final es quien determina la verdadera causa de la muerte, ¿no? Hace el levantamiento, lo que mismo te digo, imposición del cadáver, descripción exacta del sitio de suceso y luego la vestimenta del cadáver. Después uno ve las lesiones, ¿okay? Coloca el tipo de lesiones que pueda conseguir, sean heridas por el paso de proyectiles emitidas por arma de fuego, por el paso de un arma cortante, contusiones, golpes, etc., ¿no? Uno ve esas lesiones y uno no coloca la causa de la muerte, uno coloca nada más las lesiones que uno observa y manda a hacer la autopsia médico forense, ¿okay? Que la hace el patólogo. Después el patólogo le reenvía a uno como forense el resultado de lo que él consiguió. La señora me dijo, porque era una señora, que ella la habían enterrado. La pérdida de un ser querido deja un vacío irremediable. Hoy, la señora Gisela y sus hijas tratan de aprender a vivir con la ausencia de esta joven y no pierden la esperanza de que se haga justicia. La pérdida de un ser querido no es una noticia que se asimila con facilidad. Gisela siempre tuvo esperanzas de hallar a su hija, pero nunca pasó por su mente que la encontraría sin vida. Después del sepelio, ellos me llamaron, me dijeron que fuera a dar unas declaraciones y yo fui al 6CPC. Ya ahí el caso pasó a la división contra homicidio. Ya no era de desaparecido, sino ya era de contra homicidio. Los únicos sospechosos que tenían hasta ese momento fueron dejados en libertad a los pocos días. Ese sábado se llevaron detenido al muchacho y al papá. Pero el lunes ellos lo soltaron. El lunes, a los 3 días lo soltaron. Yo, cuando yo me entero que lo soltaron, o sea, a mí me tocaba ir después del sepelio,
Yo fui para el CICPC y cuando me entero yo le pregunto a ella que por qué lo habían soltado. Si cuando se hacen averiguaciones se duran varios días detenidos hasta que no se demuestre lo contrario. Que ellos y que no tenían nada que ver. Gisela iba cada 15 días al CICPC para informarse sobre los detalles que iban surgiendo y que podrían dar con los responsables de la muerte de su hija. Que ellos iban a trabajar en eso y en eso estoy desde hace 3 años. Cuando no voy cada 15 días, voy cada mes. Al principio iba al CICPC, pero después me dijeron que fuera a la fiscalía. Una vecina me recomendó, pero vete a la fiscalía, porque cada vez que yo iba al CICPC siempre me decían lo mismo. Que estaban investigando, que tenía que esperar, que eso estaba en averiguaciones. Que si no había aparecido el bolso, porque el bolso de ella de su colegio nunca apareció, con sus cosas, su cédula, la tarjeta de la beca, porque ellos le daban una beca por sus notas, por sus notas, por su comportamiento del liceo. La madre de la víctima se entrevistó con el fiscal encargado del caso, quien le informó tiempo después que el expediente no estaba ahí, que no lo encontraban. Él me hizo la entrevista, me dijo que sí, que él había oído el caso. Y yo le dije que necesitaba el número de expediente del MP, del fiscal. Me dijo que después me lo daba, pero que fuera dentro de 15 días para hacer las averiguaciones y que iba a tratar de que le mandaran el expediente para él empaparse bien de lo que había pasado. Y bueno, así me tenía. Entonces después cayó la pandemia, empezó la pandemia, no me dejaban pasar. Ya después tuve que esperar ya casi un año que atendían al público, porque no atendían al público, sino casos especiales. Entonces, bueno, cuando yo vuelvo a ir otra vez, que toca el año pasado, yo llego y él me dice que el expediente no aparecía, que no estaba en esa fiscalía. Gisela continuaba sin conseguir respuesta sobre los culpables de aquel terrible hecho. Meses después le dieron una noticia que acabó con las pocas esperanzas que aún le quedaban. Para decirme que ellos habían hecho la prueba del ADN, pero que eso no había arrojado ningunos resultados, porque la prueba se había degradado. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Entonces, no, que la prueba se había dañado y no había arrojado algunos resultados, que esa era la última opción que ellos tenían para saber si de verdad ese muchacho era culpable. El ADN puede conseguirse con los hisopados que uno hace a nivel vaginal, anal o bucal, ¿verdad? Se puede conseguir en un pelo con su raíz, se puede conseguir una pieza dental y dura muchos años. Es decir, inclusive si hay una mancha seca, ¿verdad?, de sangre en una ropa conservada, generalmente se recomienda conservarlo en papel, no en plástico, porque el plástico contamina eso, se humedece y puede salir mucho hongo y contamina la muestra. Debemos ser cuidadosos en la toma de muestra, ¿verdad?, y sobre todo en la cadena de custodia. En general, lo que tú me estás diciendo es cuando se hace una mala conservación de la muestra y puede ser que se degrade, pero pasa pocas veces, ¿verdad? Hay mucha gente que nos dice que eso no se degrada, que eso es mentira, que eso es imposible. Pero bueno, eso fue lo que ellos dijeron. Yo económicamente no tengo cómo pagar a un abogado que me ayude, que averigüe, ¿sabe? Y entonces estoy esperando, en la espera de que ellos me llamen o que me digan qué ha pasado, porque si yo no voy no me entero de nada. O sea, yo tengo que estar yendo todo cada 15 días, cada mes, cada vez que me dan permiso en el trabajo, y voy y me acerco a la fiscalía. Para la familia no hay consuelo alguno, pero la unión y el apoyo han sido el motor para salir adelante. A mis hijas les pegaron mucho porque nosotros siempre hemos sido muy unidos. Todos. Todas las familias han sido muy unidas. Mis hijos siempre han sido muy unidos. Yo siempre le inculqué eso, que siempre se ayudaran unos con otros para todo. A pesar de que ya los mayores se habían casado, siempre estaban pendientes de sus hermanos, siempre. De mí me llamaban casi todos los días.
ahora estamos más unidos, pero ha sido muy difícil, muy difícil. Los primeros días era mucha frustración, desesperación, tristeza, porque sabíamos que donde quiera que ella estuviera no estaba bien, porque ella no era una niña de desaparecerse. Todos sabíamos que algo malo estaba pasando. Gisela hace un llamado a las autoridades para que logren dar con el culpable de este crimen y no quede su caso impune. Que investiguen, que consigan al culpable, para que pueda mi hija descansar en paz. Y yo sé que con eso no me van a devolver a mi niña. Pero que por favor atrapen al culpable y que sigan investigando, que no cierren el caso. Que nos ayuden, que nosotros necesitamos al menos un poco de paz y ella también necesita que se le haga justicia y que esto no puede seguir sucediendo. A medida que ellos vayan haciendo justicia, no porque sea el caso de nosotras o cualquier otro caso, esto se puede ir acabando, o para que por lo menos no le suceda a otra niña, a otros familiares, que nos ayuden, que hagan las investigaciones que se necesiten. Las familias que han sido víctimas de situaciones similares deben ser persistentes, creer en la justicia y confiar en que todo se va a esclarecer. Que no decaigan, que luchen y tengan fuerza para seguir adelante y conseguir al culpable. Que no dejen que estos crímenes queden impunes. Hechos como los contados por nuestros invitados esta noche no deben seguir ocurriendo. Absolutamente todos tenemos derecho a la vida. El abuso sexual en menores de edad es una problemática alarmante que nos incumbe a todos. Por ello debemos estar en la capacidad de contribuir en la lucha para que este tipo de hechos no siga afectando a los más pequeños. Esta noche en nuestro espacio Contacto Directo aclararemos esas inquietudes que surgen con relación a este tema. Por ello le damos la bienvenida a Marlis Cárdenas. Ella es presidenta del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Plaza Morenas, Estado Miranda. Y a su lado está Diosimar Herrera. Ella es asesora legal en esta materia. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Siéntense, por favor. Vamos a discutir un tema muy delicado, un tema que de verdad está ahorita en boga y que ha tenido como un cierto tabú. Y hablando de tabú, quisiera preguntarte en principio, Marlis, ¿ya no se habla abiertamente del tema de abuso sexual en menores de edad? Deberíamos de hablar del tema. Mientras más hablemos del tema, mayor conocimiento tenemos y de esa manera podemos mitigar ese delito que es tan feo, grande, que hace que todos los más vulnerables sean, por falta de conocimiento de la información, porque se ve desde el punto de vista como tabú, tema que debemos manejarlo todos, a momento, todos los días, día a día, en todos los espacios donde estemos. Ahora, Diosimar, si nosotros analizamos un poco más a fondo, ¿dónde pudiéramos ver un signo de alarma en un niño, niña o adolescente, como para nosotros adultos, prender esa acción de que algo está pasando? Mira, cuando un niño ya no controla sus necesidades, cuando ya él, por decirte, ya va para su baño, ellos cuando son vulnerados en su sexualidad, ellos empiezan a tener problemas con respecto a eso, se hacen pipí encima. La actitud hacia la persona que es una persona que lo cuida o alguien alrededor, ellos empiezan ya a apartarlo de su lado y vemos una serie de cosas, empiezan a tener trastornos con respecto al sueño, al dormir, pesadillas constantes. Ya cuando empieza a pasar eso, la persona tiene que ponerse en alerta. Nosotros como padres responsables, incluso hasta puede pecar uno por omisión si no comete o se alerta al momento. Sí, porque fíjate algo, siempre vemos los especialistas así como el coco, ¿no?
Pero ¿quiénes se dan cuenta cuando está ejerciendo y está actuando una persona dentro del guardador? Decimos nosotros, llámese papá, llámese padrastro, llámese padrino, donde los niños, el docente, en el parque, el cuidador del parque, el guardador que está en la casa. Cuando el niño siente ese rechazo, o sea, yo la cercanía, papá, no quiero que papá me monte en las piernas a hacerme un gesto de cariño. Y de igual forma con el docente o de igual forma con el guardador, donde empieza el temor y ese a que yo quiero dormir y tengo miedo, donde me puedo dar cuenta de todos esos síntomas. Aparte de que ellos vuelven otra vez a una niñez que es la posición, como nosotros decimos, del embarazo la fetal. Como especialista se dan cuenta inmediatamente porque ellos no controlan sus esfínteres nuevamente. O sea, si es un chamo de 3 años que ya controla un poco sus esfínteres, no es menos cierto que es una edad que es difícil de tú visualizar. ¿A dónde con usted, señora Herrera, puede acudir una persona que se ve descubierto en este ámbito tan difícil? Por ejemplo, una persona, un padre que descubre que hay un abuso hacia su hijo o a su hija. ¿A dónde acudir? Mira, en primera instancia al 6CPC, que es el órgano investigador como tal. Y que ellos pidan mancomunadamente ayuda con el Consejo Municipal de Derecho. Por lo menos ahorita en Plaza tenemos unos orientadores familiares y psicólogos. En especial el psiquiatra forense es el que va a determinar quién de los que están dentro de la casa fue el que cometió el delito en sí. Porque muchas veces las niñas o niños o adolescentes guardan este secreto por vergüenza, por no decir que mira, mi papá me abusó, mi tío me abusó. Entonces, y que tampoco es fácil. Ajá. Entonces eso lo tiene que abordar, es un especialista. Yo diría que con el tiempo que yo tengo trabajando penal, el psiquiatra en ese momento es el indicador o el indicado para sacar la verdad. Muchas personas nos escriben a nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc, con preguntas, comentarios y con relación a distintos temas. En este en particular, les voy a leer el primer mensaje que nos llegó a nuestra cuenta y dice: soy madre primeriza y ya pronto se acaba mi reposo posparto. Con tantos casos de abuso que se han visto últimamente en el país, me da miedo dejar al cuidado de mi hijo en manos de otra persona. ¿Qué me recomiendan para que este miedo no esté presente? Marta. Bueno, lo primero es que, vas a ser madre por primera vez y ese sentir y ese temor va a estar en ti. Sin embargo, debemos de cuidarnos tampoco para que ese temor no te agobie dentro de toda de ese espacio. Y en este momento no sabemos qué tipo de trabajo tengas, pero en el cual tienes que cumplir un reposo al cuidado de tu niño. Tienes unos derechos que están consagrados, como es el de la lactancia, y eso te va a permitir mayor confianza con el niño y contigo, y tienes que buscar una persona de verdad que genere confianza en ti. O sea, nosotros no debemos de dar al cuidado a cualquier persona que nosotros creamos que puede ser la persona que puede cuidar a nuestros hijos. De hecho, los hijos se hicieron, ojalá y todas las madres tuviéramos la oportunidad de cuidar a nuestros hijos. O sea, estar con ellos en todos los momentos, y sobre todo esos momentos de lactancia, esos momentos de la inmadurez de madre que tenemos. Porque te puedo decir que ninguna nos graduamos en la universidad sobre eso, pero que los miedos tenemos que trabajarlos también, porque debe haber una persona que inspire confianza para que pueda cuidar a tu hijo, para que puedas laborar, porque tenemos que laborar. Sí, bueno. Otro mensaje que le voy a leer dice: fui víctima de abuso por varios años cuando era niña, por una persona muy cercana a mi familia. Hoy ya soy una mujer y aún así nunca he podido hablar abiertamente del tema. De solo pensar y recordar todo lo vivido me cohíbo. ¿Existirá un momento de mi vida en el que pueda superar todo lo vivido? ¿Qué dice Dios? Mira, para eso tienes que tener orientación psicológica constantemente, porque los daños causados por un familiar, llámese padre, tío, hermano, es más profundo que si fuera cualquier otro de la calle, ¿me entiendes? Porque cualquier otra persona es alguien que está fuera de tu familia, pero cuando es familia es más profundo el daño psicológico. Pudiéramos recomendarle a ella que a través de la orientación, las víctimas a veces ven ya resarcido su derecho, que eso no se te va, o sea, independientemente tiene que salir de ti,
pero cuando ella ve resarcido ese derecho en el cual ella fue vulnerada, llámese quien lo haya cometido, si ella ve que la justicia imperó y que está haciéndose justicia de verdad por lo que el hombre cometió en contra de ella, eso ayuda a la víctima a darse cuenta que sí hay alguien que la defiende y que, bueno, te sugerimos que vayas a tus consultas psicológicas, está la orientación, estudia, hay bastantes profesionales que vía online, damos los números de teléfono, puedes presentarte y salir de eso, porque siento que independientemente hay etapas en nuestras vidas que marcan, pero hay espacios que también tenemos que sacarlos para poder tener éxito. O sea, ninguno podemos ser responsables de una mala acción que cometió el otro. Entonces, verlo desde ese punto de vista, sabemos que duele y que uno no lo manifiesta, pero a medida, a veces, que nosotros decimos lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos hace daño, podemos irlo superando poco a poco y que hay bastantes personas a las cuales tú te puedes acercar para seguir trabajando esa situación en ti. Pero ya para finalizar, yo quisiera que ustedes dieran un mensaje final que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que todo nos tenemos que cuidar, mira, hasta del papá que tenemos al lado. Si a mí me está haciendo daño una postura, una forma de comunicarse, una forma de visión de mi pareja hacia cualquiera de los miembros que estén, mi sobrina, mi hija, mi ahijada, cualquiera, debemos alertarnos. Alerta, puede estar pasando una conducta en esa persona que no sea la más adecuada e inapropiada y él lo desconoce. Entonces tenemos que tener ojo visor, estudiar, leer, prepararnos, escuchar, promocionar y defender los derechos de verdad de todos los niños, niñas, adolescentes, sobre todo los de mi casa y los ajenos también. Entonces, alerta con eso y mira, a medida que nosotros nos reunamos un grupo de personas y discutamos y vemos las posibilidades de ver un niño retraído, soñoliento, con algunos factores que estén incidiendo ahí, vamos a promocionar. Digo que siempre en la promoción y en la prevención está el éxito de cualquier delito que se pueda cometer. Diosimar, rapidísimo. Mira, existen leyes en el marco legal, pues tenemos el Código Penal en el artículo 474, hay leyes, hay dónde acudir. Son artículos que cuando esta violación la ejerce este abuso sexual la ejerce un familiar de ellos, tiene agravantes, situaciones agravantes que hacen que el delito en sí sea penado como tal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por compartir esos mensajes tan interesantes, tanto para nosotros como para nuestros televidentes. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. Les recuerdo que la cuenta de Instagram de nuestro programa para que nos hagan llegar sus comentarios es @rostrosdlc y nuestra etiqueta cada martes @rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Las de mi compañera, @AngelicaReporter en Instagram y @AngelicaReport en Twitter. Recuerden que pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla para que disfruten del contenido extra que nuestro canal tiene preparado para todos ustedes. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.